Seguimos con más de Una Nueva Mañana. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les dije que este programa estaría fuerte y bueno en el día de hoy. Estamos nerviosos después de las declaraciones de Charles. Ahora estamos aquí con Israel, que nos va a quitar las dudas. Pero antes, ¿Colombia Alcántara? Sí, yo acabo de compartir una transferencia que acabamos de intentar. En dólares. En dólares. ¿De qué banco? Del Banco de Reserva. Vamos a compartir los $1,500, Israel. Dice que la tasa está al 64.5, pero como sobrepasa los $1,000, vamos a ver qué producción lo ponga. Dice, monto de transferencia supera el límite permitido. Y finalmente llega el experto a Una Nueva Mañana, Israel Abreu, para que nos diga con qué se come esto. Ay, mi madre. Dijo Charles que cómo justificar que no sube, no afecta el precio de las cosas, que sube el dólar. ¿Se va a bajar, se va a frenar? ¿Qué es lo que está pasando? Sobre lo primero. Puedes saludar. Sí, buenos días a todos. Sí, todo bien, querido. A ti Israel está nervioso, señor. Yo no estoy nervioso, lo que pasa es que el tiempo aquí es contado. Sí. Y en oratoria te enseñan a que tú tienes que ir con tu mensaje y después te presentas. Adelante, Pero bien, el hecho es que ya ustedes me hicieron perder el hilo, pero está bien. Charles, que se hace la pregunta sobre el sofisma que están vendiendo, que así debe calificarse. Ellos hilvanan una idea sobre una gran mentira, tratando de convencer a la inmensa de dominicanos que ignoran el tema. El hecho es que no hay forma alguna de que si el dólar se aprecia frente al peso, los productos y servicios que consume nuestra economía no se vean afectados. Todo el que diga eso, Matemática simple, sin importar la posición jerárquica en la que se encuentre, no es más que un ignorante, para que ustedes sepan. Disculpa, José Ignacio Paliza dijo que no había ningún problema con lo que está Ya ocurriendo. te digo. Y más estúpido el que se la Exacto. compre todavía. Óyeme bien, José Ignacio Paliza, si dijo eso y es público, no es más que un gran ignorante. Todas las actividades económicas que se realizan dentro de un país y que además dependen de algún tipo de divisa, en este caso es el dólar, ¿verdad? Todos los bienes y servicios de esa economía se van a ver afectados. Para que ustedes tengan una idea, el 30% del PIB que se promueve todos los años, que consumen los dominicanos, porque es por consumo que se mide el PIB en República Dominicana, el 30% de ese PIB provienen de bienes y servicios importados. Una pregunta, Israel. Wow. Para los que estamos preocupados como yo, que voy a tener que hacer un par de llamadas cuando salga de aquí. Siempre se dice que, o por lo menos yo había escuchado, que no era tan inteligente guardar las inversiones o ahorros que uno tiene en dólares por el tema de que las tasas de retorno son más bajitas. En este caso, si uno lo que tiene en pesos lo quiere pasar a dólares, ¿sería algo, un movimiento por miedo o sería algo realmente inteligente? La relación de invertir en pesos o en dólares. Tomen nota, señores. Lo que trata es, desde el punto de vista del asesor financiero, es de cubrir riesgos. Simplemente eso. Cuando tú inviertes en dólares, tienes la seguridad de que ese nivel de depreciación que se contempla inclusive en los estudios macroeconómicos que se presentan en el presupuesto. República Dominicana tiene un promedio de más de 20 años contemplando en sus presupuestos una depreciación del peso frente al dólar de alrededor de 3.5 en el mejor de los casos y en el peor de los casos de ese mismo establecimiento 5%, para que tú tengas una idea. Entonces, cuando a mí van y me preguntan, Israel, ¿qué debo hacer con este dinero en pesos que tengo? ¿Verdad? Si mi interés es proteger tu patrimonio, dice, mira, aunque tú tengas menos tasa, te conviene ponerlo en dólares. Porque al final del periodo, del plazo que tú inviertas, tú vas a ver cómo el peso se depreció frente al dólar y ese margen que te dieron por encima de la tasa de interés del dólar, perdiendo? Lo compensa, ¿no? Ay, Dios Entonces, por mío. ejemplo, hablando en términos reales, usted tiene $1,000,000 y lo tiene en un certificadito. Ese $1,000,000 lo deja en el certificadito que te dan como 2,000 o 3,000 pesos o lo convierte en dólares y lo guarda en dólares en tu caja fuerte, en tu casa o una cuenta en dólares. ¿Qué tú recomiendas? Mira algo, y es que... Es para un amigo televidente. Mira, hay un economista que se llama Rey Delio, muy conocido, un gran inversor también, que habla de la historia, ¿verdad? Como referente para tomar decisiones en el futuro. ¿Y qué resulta entonces de los planteamientos de ese economista?
Él mismo dice que las condiciones pueden variar de un momento a otro. Lo que en un momento tú decidiste que es bueno, en otro puede ser malo. Ahora, ¿qué tú debes hacer en este momento? En donde hay variables que me gustaría también analizar, es lamentablemente tener tu dinero en dólares. Pero cuando yo te digo tener tu dinero en dólares, oigan bien, es inclusive fuera del sistema financiero. Porque es posible que ahorita le digan al profesor, ¿verdad? Mire, usted no va a poder sacar esos dólares para comprar los carros que usted quiere, si los cuartos están en el banco. Oigan al extremo que nos están llevando. Y además hay otros factores que tienen que ver con la confianza y con el manejo de las políticas en materia de divisa, las políticas cambiarias del gobierno, que están siendo seriamente cuestionadas. Cuando tú dices fuera del sistema financiero, tú te refieres a volver a los años antes de Cristo, Abajo donde el la colchón. gente lo metía debajo del colchón. No me digas Así eso. mismo, literalmente, entre media y con liga. Yo quiero, No, pero- yo quiero hacer este pequeño periplo buscando una escaleta. de lo que ha pasado en este año, ¿verdad? Se aprobó el presupuesto del año 2025 y en ese presupuesto, Yamel y ustedes compañeros, se dijo que el dólar, en el peor de los escenarios, se iba a apreciar hasta 63.11, ¿verdad? En el peor de los escenarios. Sí, eso es el extremo Ahí superior estamos. a diciembre. Ahí estamos. 63. No, ya lo pasamos. Ya lo pasamos. Exacto. Pero lo íbamos a pasar, que aquí vinimos y lo analizamos también, en el mes de marzo de este año. ¿Lo recuerdan? Y de manera extraordinaria y urgente, 6 días antes de que se provocara la reunión ordinaria de la Junta Monetaria, se reunieron esos honorables. En el Banco Central, allá en el último piso, la Junta Monetaria se reunió a los fines de ver, señores, miren, ya el dólar está casi a 63 y lo que tenemos son 3 meses del año. Esto hay que resolverlo. Bueno, y decidieron ahí, en ese escenario, tomar medidas de tipo técnica al respecto de cómo los bancos estaban manejando el sistema de manejo de divisa. Bueno, en ese orden se tomaron varias decisiones importantes. La primera, regular a los agentes de cambio, supervisarlos más. Eso fue lo primero. Lo segundo, entonces, a las remesadoras también, en alguna medida, controlarlos y supervisarlos más al respecto de la cantidad de divisa que tenían y que también no entren en el juego especulativo. ¿Tú me entiendes? De que tú mandas $100 y te quieren entregar en pesos. No, si es dólares, dólares. Y si lo quieres recibir en dólares, o si quieres recibir a una tasa, la tasa promedio del mercado, y que el fondo que ellos manejen esté relativamente controlado. Me refiero a las remesas. Y supervisar un poco más a los agentes de cambio. Y por otro lado, entonces, reducirle a los bancos la cantidad de liquidez que tenían en banco en relación a su capital suscrito y pagado. Eso se dio aquí por una decisión de la Junta Monetaria el 24 de marzo de este año. Eso provocó que el dólar bajara hasta 58. ¿Lo recuerdan eso? Claro que sí. ¿Cómo olvidarlo? Que tampoco va a ser un precedente necesariamente positivo, porque debió dársele un tiempo prudente a ese desmonte del precio del dólar. Las condiciones eran las mismas de ahora. Como dijo Santelice, habían dólares en la reserva. Las remesas había aumentado un 7%. Y en ese momento, quien era ministro de Turismo o quien es ministro de Turismo, hizo alarde de la cantidad de dominicanos que entraron. No necesariamente eso implica, en el caso del turismo, que haya entrado ese dinero aquí. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Charlie. Pero déjame terminar este periplo, por favor. Entonces, ¿qué resultó de eso? Bueno, el dólar bajó. Pero para las instituciones financieras, lo que voy a decir es una crítica, ellos nunca vendieron el dólar a menos de 60.25. Y el profesor que hace transacciones todos los meses, que no me deje mentir, ¿verdad? Estando el dólar, cuando tú lo ibas a vender, te lo compraban a 58, pero cuando tú lo ibas a comprar, te lo vendían a 60.25. Una diferencia, en algunos casos, de 200 puntos básicos, es decir, 2 pesos por cada transacción. Entonces, por cada dólar. Eso significa que cuando tú tienes un margen tan alto, ¿verdad? Hay un alto nivel de probabilidad de que se especule con esa moneda por el alto margen de beneficio. Lo malo de eso es que eran las instituciones financieras reguladas. Bueno, perfecto. Pasaron esos meses y volvemos a la misma crisis del dólar, en donde se dispara su precio, se sobrepasa el valor que se registró en el presupuesto del año 2025
Y se estima que con la tendencia que lleva, la tendencia normal que decir, miren señores, el dólar ha ido subiendo en promedio a 25 centavos por día. Si usted hace ese cálculo y lo prorratea, en noviembre vamos a tener el dólar, ni Dios lo quiera, vamos a ver qué pasa, a 70 por 1. Eso no está, es ni en diciembre, sí, en noviembre. En noviembre, a 70 por 1, si seguimos con esa Mira, tendencia. ¿Qué podría parar Charlie sale huyendo. esa tendencia? Ahorita yo decía que hay una reunión con los presidentes de entidades, el superintendente de bancos y el ministro Magín Díaz. ¿Qué podría parar esta tendencia? Y hablando de una posible reforma fiscal, que ya quizá no sería para este año, pero no visualizo cómo podríamos terminar los 3 años de periodo de Luis Abinader sin una reforma integral como se ha planteado, porque la cantidad de empréstitos para nadie es un secreto, que en estos 5 años superan lo de toda la vida republicana. Entonces, ¿cuál sería la salida? ¿Qué puede frenar que el dólar no siga esta tendencia? Mira, las dos principales razones desde el punto de vista financiero, técnico, esto es totalmente técnico, no tiene nada que ver con política, son, primero, la presión que le genera el gasto corriente a la economía. Y si quieren me lo permito explicar. Señores, en República Dominicana hay 5.700.000 dominicanos, 5.700.000 dominicanos en edad hábil y con deseo de trabajar, de los cuales 900.000 los contrata el gobierno. Y aquí todos sabemos que hay un alto porcentaje de esos 900.000 pesos, de esos 900.000 empleados que son botellas, sin contar los pensionados. Entonces, esa presión, te estoy hablando solamente de esa presión, no te estoy hablando de la cantidad de dinero que se gasta mal gastado. Cada vez que ese dinero sale a la calle, lo que le hace es presión al dólar. Porque vuelvo y te repito, en República Dominicana el 30% del PIB son importaciones que afectan de manera directa a la inmensa cantidad de bienes y servicios que aquí se producen, un 30%, o sea, demandan dólares. Eso es lo primero. Hay que controlar el gasto corriente y entonces invertir en obras que generen algún retorno. Esa es la primera desde mi punto de vista. Y la segunda, obviamente, es que existe una crisis de confianza sobre este gobierno de manera específica. A 5 años de gobierno, el pueblo dominicano no puede, lamentablemente, resaltar una obra y además que el efecto de la administración de la cosa pública, en el caso de Luis Abinader, haya provocado desarrollo económico en todas las actividades económicas que aquí se realizan. Israel, disculpa que te interrumpa. ¿Se resuelve esto con un préstamo gigante de 1.000, 2.000 o 5.000 millones de dólares o no? ¿Se puede coger más préstamos? Sí, nosotros podemos seguir cogiendo más préstamos y se resuelve el problema, pero resolver el problema puede ser más la sal que el chivo, como dicen. Lo que nosotros tenemos es que tomar la medida suficiente y necesaria desde el punto de vista del control del gasto público para llevar una señal de confianza. Yo recuerdo, como ahora mismo, que mucha gente lo criticaron, pero surtió sus efectos, uno de los primeros decretos de Danilo Medina cuando fue presidente, que se llamó el decreto de la austeridad. ¿Tú lo recuerdas, Colombia? Sí. Entonces, mira, podemos hacer cualquier crítica al respecto de ese decreto, inclusive que no se cumplió, pero la gente se llevó el mensaje de que estábamos en manos de un gobierno austero y eso llevó tranquilidad. Todas las actividades financieras llevan consigo un alto componente de confianza, que si un gobierno no las reúne, ¿verdad? Esos componentes de confianza, entonces resulta lo que está pasando en la actualidad, que la gente no confía en el precio del dólar, ¿verdad? Que no hay dólares además, a pesar de que se supone que debía estar circulando una cantidad de dólares importantes y la gente no lo encuentra. Voy directo a eso. Hasta pagar una tarjeta. Voy directo a eso. ¿Por qué si el Banco Central tiene 15.000 millones de dólares en reserva? ¿Por qué si en los bancos hay dólares, como denunciaba Charles, que se lo venden es a otro monto? ¿Por qué se ha dejado deslizar, como dicen ustedes, los expertos en economía y finanzas, el dólar hasta el 65? El intereses espurios se llama. También, irresponsablemente, dentro de este gobierno, priman intereses de manera específica, tanto en el sector turismo como en el sector zona franca. Y te voy a explicar, cada vez que el dólar crece 1 centavo, por ellos tener costos en pesos dominicanos, se benefician cada vez que sube un dólar. Óyeme bien, Colombia. Que lo que tú planteas es muy perverso. No, no es perverso, pero eso es todos los días aquí y todos los días
se luchan contra esos intereses. Agiotista, como tú le llamas. Agiotista. Eso debe controlarlo el gobierno y no ponerlo por encima de los intereses de la nación, cuando me refiero a la nación de cada uno de los ciudadanos. Porque si bien es cierto que el turismo es importante, perfecto, pero no es lo más importante. Estamos lo que pagamos renta en dólares. Entonces, tú puedes beneficiar al sector turismo, pero sin exagerar. Porque ya en el presupuesto que se está ejecutando, en los estudios macroeconómicos que se presentaron con este presupuesto, se dijo que se iba a dejar desplazar el dólar hasta 63.11. Para que tú tengas una idea. Entonces, dejar que el dólar, teniendo las reservas, teniendo los dólares disponibles en República Dominicana, como Colombia dice, entonces indica que de manera específica, tanto la desconfianza como los sectores interesados están influyendo en que se desplace. ¿Y a zona la franca cómo lo beneficia? En la zona franca cobran en dólares también y pagan en pesos. Son bienes que van a ser exportados, ¿verdad? Y que sus costos en República Dominicana son en dólares. Empleado, exactamente. Todo entonces, interno. imagínate, el dólar ¿A quién beneficia más dejar deslizar el dólar entonces? Al sector turismo en este momento y a la zona franca y los sectores exportadores que son mínimos en este caso. ¿Y al pobre? Al pobre lamentablemente le afecta. No es verdad, ¿verdad? Que si el dólar sube, los precios se quedan iguales. Eso es una gran mentira. Claro. Y además, eso se junta con otros factores que forman parte de ese fenómeno económico. Que ¿Y qué gana el gobierno real mintiéndole al pueblo al respecto? No, pero es que aquí se miente todos los días. Eso inclusive, mira, si tú tomas el anteproyecto que se depositó para fines de modificación de la ley 80-24, la ley de presupuestos, todo eso confirma la cantidad de mentiras que en boca del presidente Luis Abinader se han dicho hasta ahora. Mira, Israel, yo quiero convocar a Freddy Aguas Vivas, no solamente por sus canas, sino por su libro, Todas las Posibilidades, para recordar lo que fue la crisis del dólar en el 2000-2004 a propósito del gobierno de Hipólito Mejía. Y yo recuerdo que estaba manejando unos negocios en ese momento que experimenté lastimosamente ganancias, digo lastimosamente para la generalidad, porque yo manejé un tema del dólar y no lo cambié, me resistí, pero jamás pensé que el dólar iba a llegar al 61 y efectivamente en algún momento cambié al 61 y yo por eso, aprovechando el tema, quiero traer a Freddy para no hacer una comparación entre el gobierno del PRD y el gobierno del PRM, pero sí si hay algún tipo de riesgo de colapso y el impacto político, porque las políticas económicas que tú acabas de mencionar, la dirige obviamente el sector político, ¿verdad? Es una decisión dejar llevar el dólar al 65. ¿Puede esto, Freddy? Mira, eso es lo que se supone que sea el sector político. Entonces, ¿puede esto, Freddy, volver a tenernos un TBT de lo que fue esa crisis? Déjame introducirle algo sobre el tema, profesor. Sí. Lo primero es la crisis de confianza. ¿En qué se parece eso a esos años? Y tú sabes por qué te lo voy a decir, que el tema fue más de confianza que de especulación. Porque inmediatamente Leonel Fernández ganó, el dólar se situó a 33 por 1. Sí. Podríamos volver a tener eso, porque es la única vez que el dólar ha subido y ha bajado. De estar en 61, volver al 32, 33, Freddy. Bueno, de hecho nosotros ya estamos en ese escenario, porque el dólar está a 64 y hay que decir que ha venido manejándose las crisis del dólar. Cada vez que hay un problema de subida de dólar, hay una sola varita mágica para resolver: inyectarle dólar al mercado para bajarlo a la mala. Entonces, eso no es una medida estructural de política monetaria que te coloque la tasa del dólar en un nivel como de mercado, sino que responde a presiones exteriores. Pues yo te voy a decir una cosa: ¿de dónde saca el Banco Central los dólares que tiene para bajar la prima? Lo saca de las reservas que tiene, las reservas en dólares. Y al afectar las reservas, nos están guiando, nos están llevando derechito a un colapso de la economía. Dice Israel, bueno, todavía podemos coger un chin más de prestado, pero ya nosotros estamos por el 54% del PIB, sí, del Producto Interno Bruto, y solo Estados Unidos se daba el lujo de pasar el doble de su Producto Interno Bruto, pero ninguna nación es saludable en términos de la tasa del dólar que se esté manejando como se está haciendo aquí. Ahora bien, tú me decías, ¿en qué se parece esto a la situación? ¿Vas a escribir otro libro 2004. después de esto?
El manejo torpe que se le dio a la economía en ese momento fue un manejo chapucero y realmente la Junta Monetaria andaba en Belén con los pastores y la prima se situó 59, que dice que compraron hasta 60 por 1 en un momento en Diga la verdad, profesor, montaron a casa de cambio todito. Sí, todos montaron su casa de cambio y le fue muy bien. ¿Quiénes montaron casa de cambio? De la Junta Monetaria del año 2003. Es importante que se sepa que la Junta Monetaria tenía en su seno la hidra de 7 cabezas, que era los intereses empresariales estaban en la Junta Monetaria y se aprovechaban de lo que siempre se ha dicho de los funcionarios públicos, el privilegio de la información. Cuando tú tienes la información previa, tú tienes la posibilidad de actuar. En la Junta Monetaria había un negociazo con el alza y baja de la prima del dólar, de esos tiempos. Y yo te digo, hay negocios aquí ahora en la Junta Monetaria para manejar los temas cambiarios. Porque usted no lo creen, cuando se habla de cientos de millones y tú le rebajas medio punto, estamos hablando de un bojote cuarto. El problema... Y del 58 al 65, que es lo que denuncia Charles Sánchez, son 7 pesos. 7 pesos. Sí, pero espérate, un paréntesis. Todo se solucionó y fue una realidad con la llegada de Leonel Fernández. El tema es que quedan muchos años para la próxima elección. Lo que pasa en eso, ¿qué hacemos con eso? Lo que pasa en eso, previo a eso, ¿qué hacemos? Porque entonces el dólar puede llegar a 100, a 200. Previo a eso, se creó una deuda cuasi fiscal que todavía le estamos pagando 89 mil millones que todavía no hemos pagado. No hemos pagado. Y está casi en 100. Se ha pagado como 3 veces en los 20 años, 16 años. Se le ha abonado algo. Se ha ido abonando una bagatela, pero se ha ido invirtiendo mucho, inclusive la ley de capitalización del Banco Central. Un 1.5 del PIB. Israel, yo creo que va en línea con lo que acaba de decir Fred. Veo al gobierno muy tentado a solucionar el problema con pedir más miles de millones de dólares en el mercado. Y tú acabas de decir que sería una trampa, más o menos. Y Freddy lo está explicando también, volver a caer en eso. Es una trampa. Es una trampa. Ahora, el tema es... Perdón, ¿puede ser que haya gente con negocios de casa de cambio ahora mismo? Claro que sí, formales e informales. Y te voy a decir algo. Se ganaron 7 por cada dólar cuando existe, en una semana. Cuando existe una crisis de confianza, y yo me imagino que todo el que nos está viendo tiene sus dudas, porque no me he encontrado una persona subiendo hacia acá que no me pregunte sobre el tema, de verdad, con honestidad. Desde el más humilde de los dominicanos que me conoce hasta tú, Colombia, que eres la dueña de este proyecto. Entonces, cuando tú ves esa situación de manera específica, no hay dólares suficientes que produzca la economía dominicana y que se tome prestado, además, que venga a resolver una crisis de confianza en materia de divisas. Todo el mundo se va a abocar a cambiar dólares y ahí es que la situación se va a acrecentar. Y además esos dólares... La hecatombe. Y además esos mismos dólares, que es lo grande, no es una cuenta de banco que van ahí. Porque ya la gente sabe que si lo ponen en el banco es el mismo problema. Pregunta Jenix Peña, ¿sería beneficioso para la gente transferir su dinero a bancos internacionales? Desde el punto de vista de la reducción del riesgo, claro. Y de seguridad y reducción de riesgo. ¿no? Así es. Y eso entonces acrecenta. Sin embargo, tiene que saber que se le va a reducir su nivel de ingreso, porque no es lo mismo cuando tú lo tienes en peso que cuando lo tienes en dólar. Pero además que eso agudiza la crisis, porque si tú el que tiene sus dólares lo esconde. Y el tema es que ya lo empezaron a hacer seguro Colombia, porque en Argentina es igual. Eso es así, ya lo empezaron. El dueño de los dólares dice, el inversionista, y lo sabe muy bien Israel, lo voy a sacar mi dinero de acá. Y ya lo empezaron a hacer seguramente. Argentina tiene esa situación. Todo el mundo sacó su dinero, el que lo tenía bancarizado. Entonces, el que no lo tenía bancarizado, y eso lo pueden buscar en las redes, van a ver a Javier Milei pidiéndole a la gente que sin importar de dónde haya producido el dinero, que lo lleve al banco, que el tema legal es otra cosa, así mismo de manera literal. Manera, una parte importante de ese dinero que se está sacando y que se está guardando, no en los bancos, es en la construcción inmobiliaria. Entonces los inmobiliarios, es mucho el dinero que la gente en vez de llevarlo al banco, lo mete en blow, varilla y cemento, con el fin de tener una garantía de que eso no baja de precio. Israel, ¿qué impacto directo va a tener en la economía dominicana el tema de lo del dólar? ¿Podemos ver algún freno en el consumo? Cuéntanos un poco. Mira, ya surte un efecto. Y con esto se desmiente el planteamiento que creo que tú mismo hiciste sobre lo que dice Paliza. Ya el ciudadano dominicano está pagando el aumento del precio del dólar. Para que tú tengas una idea, todos los supermercados de República Dominicana, todos,
al iniciar el día, lo primero que hacen es modificar la tasa del dólar para ajustar los precios de su producto. Todos los días el que se levanta temprano y va a las 7 de la mañana al supermercado va a ver a los gondoleros cambiando tickets. Eso es lo primero que se está haciendo en situaciones como esta. Bueno. O sea que ya lo estamos Cuando pagando. el sueldo es el mismo. Cuando el sueldo es el mismo. Entonces el segundo efecto... Aunque el stock haya sido comprado al 58. No, es que eso no tiene que ver, porque mira qué pasa. Hay principios y normas contables que lo que hacen es beneficiar a los sectores productivos, empresarios y comerciantes, y que no están mal. Si tú esta copa la compraste en 10 pesos, es la regla del miren, juego. Exacto, se llama último entrar, primero el salir, se llama sistema de inventario. Y mañana tú la compras a 20, tú no la puedes costear a 10, porque el valor de reposición de la copa es 20. Tienes que costearlo a 20. Y tu cálculo para el costo van a ser 20. Se llama último entrar, primero en salir. Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que a eso todo el mundo lo tiene claro. Si tú hoy la compraste a 10 y mañana la compraste a 20, tú vas a costear sobre la base de los 20. Porque ese va a ser tu costo de reposición. Entonces, dando eso claro, la gente entonces de manera directa, Nelson, ha visto reducir su poder adquisitivo en la misma proporción. Tenemos el corte de Magín explicando lo de los dólares. Eso fue el jueves. Y hoy supuestamente hay una reunión. No sabemos si van a frenar el alza del dólar. Lo que él explica en esta entrevista con María Cela es que no está dentro de lo contemplado bajarlo. Vamos a escucharlo. Bueno, en breve lo vamos a escuchar. Cuando estemos listos. Colo, déjame contarte algo que de la época de Hipólito sobre las empresas turísticas de Israel, y tú lo sabes. Un ejemplo, ¿no? Ahora sí tenemos el video, vamos a escuchar. Veámoslo. Tenemos el mejor gobernador. ¿Va a seguir subiendo o cuáles son las proyecciones? El precio del dólar se mueve para arriba y para abajo. Pero, llegó a 58, o sea, está en 63. Pero ¿cuál es el interés que se tiene? ¿Controlarlo nuevamente? O dejarlo fluir. El Banco Central... Y se libera. No, siempre lo controla a niveles adecuados. Ahora, un tipo de cambio a 63... Eso. Beneficia muchísimo a la zona franca. Ustedes saben, eso va a llegar a 63. Está en 63. No, que va a quedarse ahí en 63. Entonces, ahora, lo que no hay es ningún riesgo de una crisis con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene 15 mil millones de dólares de reserva. Si el Banco Central quisiera, puede frenar ahí, pero tampoco eso es conveniente. Gracias. ¿Escucharon? Sí, escuché, pero ahí ¿Por qué él dice que no es conveniente? No, miren, él da una opinión desde el punto de vista profesional. Habló de que no es conveniente. Él habló de conveniencia. Sí. Eso es una opinión. Eso no es una política. Y por otro lado, el ministro de Hacienda, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que son las políticas públicas relacionadas con el manejo de las divisas, y aquí quiero explicar un punto. Existen 3 modelos de política cambiaria. Oigan bien, para que la gente que sepa, que es el rígido, en donde el gobierno te dice, creo que usted ha llegado a vivir eso, don Luis, mira, el dólar cuesta tanto y tiene que comprarlo por esta vía. Nadie se mueve de ahí. Ese es el precio, se llama rígido. El segundo es el totalmente liberalizado. Nuestra economía no está preparada para una política de cambio liberalizada, porque eso supone que nosotros no tenemos problemas de divisa de ningún tipo. Producimos por ejemplo, China puede tener problemas puede tener una tasa liberalizada, porque produce más dólares que la misma moneda de ellos. Sí, pero aquí se podría dar el hecho de que un agente del mercado intervenga para joderlo, hacia arriba o hacia abajo. Estamos de acuerdo. No puede ser liberalizada. Entonces, la que tenemos, con la que yo voy muy de acuerdo, es la administrada, en donde el gobierno o los gobiernos procura, y eso se maneja a través del Banco Central, de manejar los precios, ese fenómeno de inflación, pues entonces, de alguna forma, trata de administrar el costo de la divisa. Y esa es la política que le ha resultado al Banco Central, que es quien maneja eso. Es la única forma en la que el ministro de Hacienda, específicamente para no personalizarlo, y de Economía también, puede afectar, agregándole valor o restándole valor al precio del dólar, es cómo administra las finanzas públicas en los órdenes siguientes. Primero, cómo se gasta. Y cómo se gasta en 2 órdenes. O mucho gasto corriente, que ese es el problema que presiona el dólar, o un equilibrio en el gasto de capital.
¿Por qué el gasto de capital es importante? Porque al final tú lo gastas los dos, pero hay uno que te genera un retorno, que te puede permitir repagar cualquier aumento. Y por otro lado, entonces, y quizás el más importante que maneja el ministro de Hacienda, es la política de endeudamiento. Señores, el mismo gobierno, nada más de deuda y de factura eléctrica, tiene que buscar entre 20 mil millones de dólares todos los años, que este país tiene que buscar. Pero el servicio de la deuda a veces es mayor que los ingresos que tiene el Estado. Bueno, en sentido general, si es una opinión de Magín, ¿qué tú esperas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Va a ser conveniente devolverlo al 58, al 60? ¿Se va a quedar en 64? Hoy está a 64. Gracias a Dios. Y pico. En mayor medida, la decisión del dólar no depende de Magín Díaz. Eso es lo más importante para mí, ¿verdad? Eso depende del gobernador del Banco Central, quien es la institución que ha venido salvando la economía en los últimos 5 años. Entonces, yo entiendo. ¿Tú entiendes que es correcta, que es sana esa política de parche? Se me está subiendo, déjame meterle 300 millones al mercado. Subió un poquito más, déjame meterle. No serviría porque para las reservas son perecederas, las reservas que tienen en dólares. Pasó en su libro. Bueno, para finales del 2003 las reservas se acabaron. Un tema, Frey, pero antes que tú continúes, Israel, porque es importante esta pregunta. El sector turismo, y tú lo sabes, los tour operadores de fuera, cuando le pagan a una cadena hotelera, Barceló, Riu, etcétera, estas cadenas hoteleras tienen cuentas en Miami. Por lo tanto, ese dólar se queda allá, en los Estados Unidos. ¿No sería interesante pedirle a las cadenas hoteleras que pasen esos dólares que se produjeron en la República Dominicana para acá, aunque sé que no lo van a hacer? Pero, ¿qué se te ocurre a ti de soluciones para afrontar esta crisis? Mira, se pudiera plantear la posibilidad de modificar la ley de incentivo a las actividades turísticas. Tendría que hacerse. Porque en el modelo que nosotros estamos, inclusive, los precios que se establecen para fines tributarios de los valores de las habitaciones están establecidos independientemente de lo que se pague realmente. Bueno, tenemos que hablar de otro tema para lo cual también invitamos a Israel. La DIDA detecta más de 100 millones de fondos en la AFP perteneciente a familias de fallecidos. Israel, un servicio social que queremos dar a la sociedad que carece de información. Cuando una persona fallece, ¿cuáles son las condiciones para que los familiares presuman o piensen o se imaginan que hay dinero en la AFP y cómo pueden sacarlo? Y por qué Elías Báez, que decía yo que está haciendo una gestión histórica, la DIDA siempre fue invisible y está, ¿verdad? Pacífica. Entonces cuéntanos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa la parte de por qué era invisible? O sea, ¿por qué la gente no sabe que hay 100 millones de pesos en la AFP de su fallecido? Disculpa, Colombia, del 2003 al 2025 existen 117,000 cuentas de personas fallecidas que en conjunto superan 8,000 millones de pesos. Exactamente. Mira, lo que él trata de hacer saber en esa publicación es que él consiguió, a través de la DIDA, reembolsarle a los beneficiarios de los fallecidos 100 millones de pesos. Pero la realidad es que hay 10,000 y pico de personas que fallecieron y que eso acumula la friolera de 8,000 millones de pesos. Sí, eso no, que no 100, obstante, 100 millones. Están los 100 millones fueron que la DIDA, eso es lo que él hizo, por su gestión, recuperó. Pero la verdad, Calderón, ¿y esos 8,000 millones de...? Están ganando intereses a favor de alguien. Y a los familiares le van a dar el dinero frisado, no con los, que se lo no con los intereses. Si es que lo llegan a cobrar, así mismo. Porque mira qué pasa. Esa es la verdad. Entonces, la cantidad de dinero de gente que fallece y que los familiares no saben cómo acceder a la DIDA para buscar ese dinero, es enorme. Es mucho más dinero que hay. Es más, tú tienes que verlo en una proporción del fondo de pensiones, 1% del fondo de pensiones. Entonces hay mucho dinero regalado. Pero Freddy, lo que decía Colombia... Alguien está, como dice Israel, alguien está cobrando los intereses. Sí, pero ¿por qué la AFP no lo entrega sin mayor problema? Porque esos avisos no deberían darlo la misma AFP. Eso es ahora que Elías Báez está hablando de eso. Sí. ¿Hace cuántos años? 20 años. En Estados Unidos, bueno, lo que tiene el sistema, exactamente. Y obviamente eso, porque hay que establecerlo, eso no sucedería si no hubiese alguien beneficiándose de eso. En la medida en que se reduce tu acceso a esos fondos,
en esa medida alguien se está beneficiando, alguien está cobrando intereses por eso. ¿Tú te escuchas? Pero Ese es el punto. eso también se cae de la mata. Si es difícil una persona en vida acceder a los fondos de las AFP. Pero es que ahora yo de me muerto imagino tampoco que puede acceder. es imposible. La familia. Y entiendo que eso esté en el imaginario colectivo. Yo voy a dar un dato. De que es imposible acceder después que una persona muere. Ni vivo ni La muerto. mayoría de las entidades financieras te pagan una comisión si tú le llevas capitales para depositar a plazo fijo. Tú consigues un certificado de 10 millones a plazo fijo y yo, que soy el Banco de Desarrollo, qué sé yo qué, te digo, mira, tiene un 1% de todo lo que tú me traigas, tiene hasta un 2% de comisión por tú llevar dinero. Entonces, esta gente que con un plumazo dice, ponme 100 millones en el Popular, ponme 200 millones allí en el Reserva. Esa gente tienen un poder económico. ¿Por qué? Porque el dueño de esa entidad financiera, el gerente, va a coger ese dinero de fondos de pensiones, lo va a prestar, va a ponerlo a producir beneficios y te va a dar una bagatela porque no le está pagando al titular. No le está pagando. Y la gente no tiene acceso a sus fondos para préstamos. Debería tener acceso. Entonces, ¿cómo se recupera el dinero de AFP? Miren, ya que nos vamos, en un minuto. Lo recomendado es que a través de la Dirección de Información y Defensa del afiliado, ahí está nuestro amigo Elías Báez, le dan todas las informaciones que usted requiere para acceder a esos fondos. Esa acción por parte de Elías Báez como director de la DIDA es encomiable, hay que reconocerlo. Que arranque todo el mundo para la DIDA. De que la DIDA, si necesita presupuesto para algo, hay que dárselo. Porque hay 8,000 millones de pesos en manos de empresarios agiotistas, a mi modo de ver, que lo que hacen es tratar inclusive de ocultar esos dineros para ver qué tiempo más pueden alargar el entregar ese dinero cuando hay mucha gente que necesita esos recursos. Yo quiero hacer un llamado a los empresarios y familias ricas de este país, a afiliados, asociados, dueños de las AFP. En Venezuela, una vez se llegó al colmo y así terminó Venezuela. Cuando se abusa desmedidamente del pueblo, el pueblo pierde la razón y podemos llegar a límites impensados. Así es que... ¿Pierde la razón o encuentra la razón? O encuentra la razón. Wow, buenísimo. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Es una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer.